Hoy te voy a mostrar cómo transformé 30 minutos de análisis a cerrar una ganancia de $200 en apenas una hora de trade. Pero lo más importante no es el dinero, sino la pregunta que responderemos al final. ¿Por qué el nivel que todos te dicen que uses es el que te está haciendo perder dinero? Si hiciste clic en este video es porque sentiste que esto finalmente te iba a ayudar. Estás cansado de trazar líneas de Fibonacci que el mercado ignora y de ver cómo tu cuenta baja mientras otros parecen tener un secreto. Sé exactamente cómo se siente esa frustración de entrar en una operación y que el precio se dé la vuelta justo después. Si usas Fibonacci solamente para entrar al mercado, estás operando como un novato. En este video te voy a demostrar por qué el Fibonacci no es solo para entrar, también es para saber exactamente cuándo salir. Vamos a ello. Este trade lo tomé en una de las divisas más cotizadas en el mundo. A pesar de que el dólar mueva hasta un 88% del mercado, este par mueve hasta 2 trillones de dólares al día. Eso es entre el 20 al 30% de las transacciones del mercado. Estamos hablando del euro dólar. Lo tomé un martes a las 10:30 de la mañana más o menos. Abrí el euro dólar en temporalidad de 15 minutos. Y lo primero que hice no fue buscar una entrada. Antes de seguir con el análisis, dale al botón de suscribirse a FX Alex Latino y activa esa campanita para que no te pierdas los próximos videos que van a multiplicar tu rentabilidad. Y búscame en todas las redes como FX Alex Latino. Lo primero que hice fue algo que el 90% no hace: observar. Porque déjame decirte algo crucial. El mercado siempre te deja pistas. El problema real es que casi nadie sabe descifrarlas. Mira esto, aquí el precio viene cayendo, pero no era una caída desordenada, era de forma limpia. Bajaba, frenaba y volvía a bajar. Entonces el mercado nos deja algo clave. Su intención es clarísima, quiere seguir bajando. Desde ese momento yo ya tenía mi plan armado. La mayoría de traders están tan desesperados por no quedarse fuera que entran a lo loco. Pero escúchame, los traders que ganan de verdad no reaccionan, planifican. Mi idea era sencilla pero poderosa. Si el precio rompía esta zona, que ha tocado demasiadas veces, es un buen soporte. Lo más lógico es que cuando regresara de esa zona ya no iba a funcionar igual, iba a reaccionar hacia abajo. Pero ojo, esto no es de entrar de inmediato. Esto es para prepararte. Yo me quedé ahí sentado 30 minutos viendo cómo se cocina esta belleza de operación antes de tocar un solo botón. Recuerda que aquí todavía estamos en la fase de analizar. La mayoría, porque no tienen la capacidad de esperar unos minutos, pierden aquí en el intento. Voy a quitar los dibujos para hacerlo de manera clara. Muchos ven el rompimiento y entran de inmediato. ¿Qué pasa? El precio regresa y lo saca. Y luego dicen que el mercado está manipulado. No, simplemente entraron antes de tiempo. Pon mucha atención aquí. El precio regresa a la zona y deja una vela alcista, pero con una mecha muy larga. Eso significa algo muy claro. Los compradores intentaron subir con todas sus fuerzas y no pudieron sostener el precio. Eso es un rechazo, pero yo no entro solo por eso. Espero algo más determinante. Y después aparece una vela bajista brutal que cubre por completo a las anteriores. Ahí ya no estás suponiendo, ahí tienes la confirmación que separa a los ganadores de los perdedores. Entonces ahí ejecuto el trade con alta precisión. Entrada al cierre de esa vela, stop loss arriba en donde el precio rechazó. Porque si el precio vuelve a ese nivel, mi idea deja de tener sentido. Y aquí viene algo que necesitas saber. Yo no opero solo con lo que ves aquí. Uso filtros adicionales de FBM que disparan mi efectividad hasta un 90% en los trades. Y en este caso también me gritaban ventas.
Si quieres dominar esos indicadores FBM, toda la info está esperándote en la descripción. Aquí está el punto más impactante del video. Ahora viene lo que realmente decide si ganas o pierdes, la salida, la toma de ganancias. Aquí es donde utilizo Fibonacci y tienes que poner mucha atención porque esto puede cambiar cómo operas. Tomo este movimiento desde aquí hasta aquí, este impulso. Agarro Fibonacci y aparece un nivel clave, el 161.8. ¿Por qué ese nivel? Porque cuando el precio ya viene con fuerza, tiende a extenderse, no se detiene justo donde empezó, suele ir un poco más allá. Pero ¿por qué pasa esto? Es un comportamiento repetitivo del mercado, por eso uso un nivel 161.8% como mi zona de proyección lógica. Aquí es donde la avaricia mata a la mayoría, quieren un 1-3 perfecto, un 1-5 soñado o riesgos beneficios demasiados altos. Quieren exprimir hasta la última gota del movimiento, pero el mercado no funciona así, no es tu cajero automático. El mercado te da lo que te quiere dar y tu trabajo simplemente es aprovecharlo. En este caso nos dio un poquito más de 1-2 de beneficio y te voy a dar un tip que literalmente salva tu carrera como trader. Nunca pongas tu take profit exacto en el nivel en donde tienes proyectado. Ponlo un poquito antes, porque muchas veces el precio se queda a milímetros y se regresa. Resultado, el precio baja, respeta bien la zona y llega prácticamente al punto, al resultado final. Más de $210 de ganancia en una sola operación, traders, con 30 minutos invertidos de trabajo. El precio después regresa y vuelve a darnos oportunidad en la misma zona. Yo no entré, no lo hice porque ya había cerrado mi sesión del día y esto es algo que tienes que grabarte a fuego. No necesitas estar pegado a la pantalla todo el santo día. No necesitas atrapar cada movimiento que ves. No tienes que demostrarle nada a nadie. Un solo trade bien ejecutado puede hacer tu día completo como estos $210 de ganancia. Pero para lograrlo solo necesitas estas tres cosas: saber cuándo parar, tener control absoluto de tus acciones y tienes que respetar cada parte de tu sistema de trading. Entonces recapitulemos rápido. El precio venía de una tendencia bajista bien limpia, rompe la zona de soporte que ya había testeado varias veces, 1, 2, 3, 4 y a la quinta vez rompe. Regresa a la zona que había roto, nos deja una vela de rechazo y en la siguiente vela entramos. Una vela que envuelve a todas las anteriores. Usamos Fibonacci para la toma de ganancias desde este punto a este punto. Todo este impulso lo usamos para Fibonacci. Entro con confianza a partir de este punto de aquí y salgo usando Fibonacci sin forzar absolutamente nada. Vean esto. Definitivamente es un trade 10 de 10, muy bonito, son de los que a mí me gustan, altas probabilidades. La verdad cruda, no gana el que más sabe, gana el trader que domina estas cuatro cosas. Primera, ejecuta mejor su plan de trading. Segunda, espera de acuerdo a su plan de trading para una oportunidad de alta probabilidad y para eso necesitas. Tercera, entender la estructura del mercado como la palma de tu mano. Y cuarta, pensar con la cabeza fría y lógica, no con el corazón acelerado. Si quieres más análisis así, déjame un like y coméntame qué par quieres que analice en el próximo video. El trading no es complicado cuando tienes claro todos los pasos que debes seguir, pero para seguir esos pasos necesitas entender el mercado en ambas direcciones. Acabamos de ver todo en una tendencia bajista y he hecho un análisis muy similar en el dólar australiano con dólar estadounidense en la tendencia alcista, donde igual explico muy bien las confirmaciones que nos da el mercado. Ve a verlo para que termines de entender estos conceptos que hemos usado hoy. Nos vemos ahí. Tradea y duerme.